Bienvenidos a todos y a todas a este seminario sobre neurocepción y mindfulness. El objetivo de esta sesión es que podamos encontrar ese punto donde convergen la teoría poligabal y el mindfulness y poder desde el mindfulness tener un enfoque ampliado, ¿no? Así como desde la teoría poligabal, poder también contar con mayores recursos para que las intervenciones tengan un efecto pues, óptimo y deseado. ¿Vale? Inés Vázquez, soy licenciada, terapeuta gestal, profesora de mindfulness. También me formé como doula, haciendo acompañamiento en embarazo, parto y posparto. Tengo una investigación en antropología social con comunidades de mujeres indígenas que vivían violencia de género. Y bueno, desde este lugar y desde estos saberes de la antropología, la psicología, las ciencias del comportamiento, las ciencias contemplativas, ¿no? Intento trabajar, ¿no? Y sobre todo también, evidentemente, desde mi propia experiencia, mi propia biografía y mi propia historia de vida, ¿no? Que siempre está detrás y desde donde evidentemente siempre hablo, ¿vale? Quería iniciar este espacio pudiendo, junto a vosotros y vosotras, reflexionar acerca de cuáles son como algunos de los retos en los que desde las ciencias sociales, las ciencias de la salud, nos hemos enfrentado, ¿no? Y que tengo la impresión de que evidentemente desde hace algunas décadas, bueno, no es una impresión, es una absoluta confirmación, ¿no? Está habiendo un muy favorable proceso de integración de estas distintas corrientes y enfoques que han estado generalmente como diseccionadas, ¿no? Y teniendo lenguajes pues bastante polarizados en relación como a sus propias intervenciones. Y desde el campo de la psicología, ¿no? Como la disciplina pues principal dirigida como al comportamiento, ¿no? y al cambio del ser humano, ha tenido generalmente siempre un enfoque muy cerebrocéntrico, ¿no? Un enfoque donde las experiencias corporales, el movimiento y la reflexión acerca de otros procesos neurobiológicos o fisiológicos han estado siempre desmarcados, ¿no? Rara vez un psicoterapeuta ha tenido conocimiento de estos procesos. De hecho, quienes hayáis tenido la oportunidad de estudiar la carrera, el 95% de las asignaturas, dependiendo también, evidentemente, como de la universidad, cada una tiene un enfoque, pues, determinado, ¿no? Pero están enfocadas generalmente al estudio del comportamiento desde diferentes enfoques, pero siempre manteniendo una distancia bastante como alejada de las experiencias internas que transcurren, ¿no? Y que suceden a otro nivel. Y lo vemos también en el manual, en el DSM-5, ¿no? En el manual de diagnósticos, donde los trastornos de ansiedad o los trastornos de personalidad o los trastornos, ¿no? Del estado del ánimo hacen principalmente como un fuerte énfasis en las cogniciones, ¿no? Y de hecho, el conductismo y la psicología cognitivo-conductual, ¿no? Como ese conductismo de segunda generación, si bien luego tuvieron como una apertura evidentemente muchísimo mayor a toda la cuestión de las cogniciones, las leyes del aprendizaje siempre han sido como muy universales en ese sentido, en tanto estímulo-respuesta, ¿no? Como si las experiencias fueran absolutamente mecánicas, ¿no? Y vemos como este mismo problema y esta misma distancia que guarda la psicología con las ciencias más como de orden somático, lo vemos también en la medicina, ¿no? Que se ha dedicado al estudio principalmente del cuerpo, también de una forma como muy diseccionada o desmembrada, ¿no? De parte por parte, sin integrar la experiencia de las cogniciones, ¿no? Hay todavía a la fecha como una fuerte rivalidad entre la psicología y la psiquiatría, entre la psicología y la medicina, ¿no? Que de alguna manera impide que podamos los psicólogos en general poder tener un enriquecimiento en nuestros enfoques de las experiencias corporales y viceversa.
¿Mm? Rara vez un médico te dice, bueno, ¿y desde cuándo te estás sintiendo así? ¿O qué ha desencadenado estas experiencias? ¿O cómo estás gestionándolo, esta fibromialgia o este dolor aquí en el riñón o lo que sea? No, no, nunca. Incluso en disciplinas donde evidentemente sí se debería hacer como en todas, por supuestísimo, ¿no? Pero me refiero a la pediatría. Rara vez los pediatras, al menos aquí, ¿no? Tienen una educación formal. Por supuesto que a nivel informal muchos pediatras evidentemente se terminan interesando, ¿no? Por cuestiones más relacionadas con la psicología del desarrollo, o la psicología evolutiva, o la crianza, o la teoría del apego, etcétera. Pero desde una educación más formal hay una fuerte distancia entre las experiencias psicológicas y las experiencias somáticas, ¿no? Y en los últimos años, en las últimas décadas, y por supuestísimo, ¿no? Estoy hablando como de Occidente, esto no necesariamente lo podemos generalizar a todos los tiempos, ni a todas las culturas, ¿no? Ni a todas las civilizaciones, evidentemente. Estoy hablando como del Occidente, pues, europeo, americano principalmente, ¿no? Eh, y vemos, como decía, ¿no? En los últimos años, en las últimas décadas, un intento de romper y de atravesar esta distancia que lo único que hace es limitarnos a poder entender la realidad y sobre todo a cuidar aspectos que pudieran facilitar y pudieran mejorar la salud, ¿no? De las personas que acompañamos y evidentemente de nosotros y nosotras mismas, ¿no? Lo que aporta la teoría poligabal, entre muchísimas otras cosas más, ¿no? Es evidentemente esta importancia del sistema nervioso autónomo en la configuración, en la creación de nuestros pensamientos y también de nuestro comportamiento. ¿No? Eh, mm, no querría, evidentemente, después de este seminario, a partir de este seminario, invitaros como a un fanatismo o a un reduccionismo, ¿no? De creer que ahora solamente todo pasa, ¿no? Como por las experiencias del sistema nervioso autónomo, que parece que ahora mismo es lo que única y exclusivamente regula absolutamente todo. Claro que no, ¿no? La idea es como poder ampliar, ¿no? Y poder tener más y más recursos, reitero, para poder favorecer la experiencia de salud, de cuidado propia y de las demás personas, ¿no? Lo que Borges en su modelo, ¿no? De trabajo nos ofrece, y me gustaría, como en esta primera parte del seminario, poder compartir cuáles son los tres principios fundamentales de este modelo, ¿no? Lo que nos introduce Porges es que el ser humano es interdependiente, ¿no? Desde el útero materno. Esto que por supuestísimo también está profundamente vinculado con la idea del interser, ¿no? Y de humanidad compartida dentro del mindfulness. Pero lo que dice Porges, que también lo dice Bowlby desde la teoría del apego, es que hay una búsqueda filogenética, es decir, hay una búsqueda ancestral, hay una búsqueda en la que estamos como preprogramados, ¿no? Para encontrar la seguridad en nuestros vínculos, ¿sí? Y que estamos como constantemente rastreando experiencias de seguridad. ¿Y para qué buscamos esta seguridad en las relaciones interpersonales? ¿No? Principal, obviamente, como para la supervivencia, ¿no? En un primer momento, pero también a partir de interconexión, ¿no? Y que nos vincula con el comportamiento prosocial, porque es la plataforma a través de la cual la seguridad aprendemos a autorregularnos. Borges dice, venimos como genéticamente determinados para buscar la seguridad, pero no sabemos por nosotros mismos cómo poder regular nuestras propias experiencias. Y necesitamos a lo largo de toda nuestra vida un otro sobre el cual aprender a regular. Y sobre esta plataforma es que nosotros vamos a poder como dispararnos durante toda nuestra vida y transitar, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida.
Esta plataforma, evidentemente, no es una estructura rígida y discreta e inamovible. Claro que evidentemente está como en constante cambio, pero Porges le da como un valor eh, preponderante al primer año de vida, ¿no? Y sobre todo principalmente como a la infancia, ¿no? A los primeros años de vida, sobre la cual esta búsqueda de seguridad para aprender a la propia autorregulación es que va a configurar todo nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Mm? Y esto evidentemente, reitero, lo encontramos en muchos otros modelos, principalmente en la teoría del apego de Bowlby, ¿no? Y luego en otros modelos, como por ejemplo en el modelo de terapia centrada en la compasión, basada en los estilos de apego, ¿no? Dentro de las intervenciones basadas en mindfulness de segunda generación, ¿sí? Eh, esta conexión social, como decía anteriormente, es la actividad por defecto, pongo ahí como es la búsqueda por defecto que vamos a tener constantemente a lo largo de nuestra vida. Entonces, uno de los principales como tips o aportaciones de Porges es entender que somos seres interconectados y que estamos constantemente, ¿no?, en esta lectura del ambiente que busca una interconexión, ¿sí? Que busca un estado de seguridad en el otro. Eh, y que evidentemente va a determinar nuestros niveles de salud o, por el contrario, una mayor predisposición a la enfermedad. Y a estas como ideas iniciales, hay tres principios dentro de la teoría poligabal que me gustaría compartiros y que yo creo que son los que realmente nos van a permitir como comprender, ¿no?, de una forma pues más organizada qué es lo que Porges nos aporta desde este modelo. El primero sería la jerarquía autónoma. Para Porges, el ser humano, y para muchos otros autores, evidentemente, ¿no?, el sistema nervioso autónomo ha ido desarrollándose y ha ido evolucionando en función de una serie de demandas y de exigencias que hemos ido encontrando a lo largo de todos nuestros miles de millones de años evolutivos, ¿no? Y esto ha hecho que se vaya paulatinamente complejizando. Y este sistema nervioso autónomo está organizado, como decía anteriormente, de forma jerárquica, encontrando en un primer nivel una plataforma como mucho más primitiva, ¿no?, otra que compartimos con el resto de mamíferos, y por último una mucho más evolucionada, ¿no? Y esta primera plataforma que compartimos con otros seres invertebrados y vertebrados sería el sistema vagal dorsal, ¿vale? O que forma parte dentro del sistema nervioso autónomo parasimpático. No querría necesariamente como que tengáis que quedar con todos los conceptos pues más del orden como biológico, orgánico o médico, porque creo yo que lo importante es poder experimentar, ¿no?, este contenido en primera persona y poder quedarnos con lo más eh, eh, con lo más aplicable, ¿sí?, en nosotros y nosotras, y no perdernos tanto como en tecnicismos o ¿no?, en nombres que finalmente muchas veces lo que hacen es como confundir, ¿vale?, las aportaciones. Este sistema vagal dorsal es el sistema de la inmovilización, ¿vale? Y sería el sistema, como decía anteriormente, el más primitivo y el más básico de todos, y que lo vemos en las tortugas cuando tienen miedo, ¿no? Para mí es como el arquetipo de este sistema, ¿no?, en las tortugas, que cuando tiene miedo se esconde. ¿Mm? Y es el sistema que emerge cuando no hay la posibilidad de escapar. Sería algo así como la respuesta de, de hacerse el muerto, ¿sí? Cuando después de la lucha y la huida y después de todos los intentos de escape, cuando no tenemos la forma posible como de evadirnos o de huir de la experiencia, nos hacemos el muerto, como sería algo así como la experiencia de desconexión, ¿no? Me decía hace tiempo una persona a quien acompaño, me decía, siento como mucha niebla mental, ¿no?
como una sensación como de estar en una especie como de estado de niebla, ¿no? Como confusa, ¿vale? Este sería una representación, ¿no?, del sistema vagal dorsal, ¿vale? La experiencia de inmovilización, de quietud, y que además está vinculado con los órganos situados por debajo del diafragma, como el intestino o el estómago, ¿vale? El, en este segundo nivel del sistema nervioso autónomo encontraríamos el sistema nervioso autónomo simpático, que tiene que ver como con la respuesta de activación, lo que generalmente se ha conocido como la respuesta de lucha o de huida, ¿no?, y que fisiológicamente se relaciona con el aumento del ritmo cardíaco, con el aumento de la temperatura, con la activación en general, y que evidentemente, bueno, este simpático viene de sentimientos, ¿no?, donde la ira, el estrés, la ansiedad, etcétera, ¿no?, está principalmente vinculado con este sistema, pero ese sería como en su estado como más descontrolado, por así decirlo, mientras que también la activación del sistema simpático, porque pareciera que todo lo que produce el sistema simpático tiene que ver única y exclusivamente como con una respuesta evolutiva de huida o de lucha, ¿no? Pero no necesariamente, también otros procesos de activación son necesarios, evidentemente, bajo la activación del simpático, como por ejemplo el juego, el sexo, ¿no?, entre algunas otras, ¿vale? Y evidentemente implica, ¿no?, cuando acompañamos a alguien, también la posibilidad de activar el sistema simpático. Y en un tercer lugar, en esta como escalera evolutiva, nos encontraríamos con el sistema vagal ventral, ¿vale? Que sería un conjunto como de nervios que vagan, porque la idea de vagal tiene que ver con un conjunto de nervios que vagan por todo el organismo, ¿sí? El vagal ventral vaga como de la altura encima del diafragma, ¿no?, hacia arriba, ¿vale? Y que está principalmente vinculado con los nervios de la cara, los pómulos, los ojos, la boca, los oídos, la faringe, la laringe, y que además conectan con el corazón, ¿vale? El sistema vagal ventral, la particularidad de este sistema y la activación de este sistema, que era lo que hablaba como al principio de la importancia de la búsqueda de seguridad y de conexión en un adulto que nos permite regularnos a nosotros mismos, ¿vale?, tiene que ver con la conexión, ¿no?, y con la participación social, ¿vale? Eh, sistema, que es como el más maduro de todos, es el que controla, ¿no?, desde aquí controla el resto de sistemas que están como en esta escala evolutiva a un nivel inferior, ¿sí? Y en un momento de dificultad, cuando no hay la posibilidad de poder vincularnos con alguien donde podamos encontrar seguridad, ¿no?, y conexión, vamos a empezar como a descender en este sistema, y vamos a, evidentemente, posteriormente a luchar o a huir o a activarnos, a intentar defendernos, o a intentar resolver el problema, o a intentar apagar el fuego de diferentes formas. Y si definitivamente no podemos resolver los retos y los desafíos de ninguna de estas dos primeras formas, es cuando entramos en un estado generalmente como de disociación, ¿no?, de inmovilización, ¿vale? El sistema vagal ventral es el sistema, como decía anteriormente, de conexión, el que nos lleva a la conexión social, y tiene que ver con un conjunto de conductas prosociales, como son la solidaridad, la empatía, la ayuda, el cuidado de uno mismo y de los demás, ¿sí?, y todo este conjunto también como de emociones vinculadas a la experiencia de sentirnos protegidos, cuidados, seguros. Y que, eh, como decía anteriormente, este sistema vagal ventral se empieza a desarrollar en el último trimestre del embarazo, y que es el que va como a regular a lo largo de nuestro primer año de vida
el resto del funcionamiento de nuestro sistema nervioso autónomo en función de si tenemos o no tenemos estas experiencias de seguridad y de conexión. ¿Bien? Si el sistema vagal ventral está como desorganizado, por así decirlo, evidentemente, ¿no?, va a haber una hiperreactividad y va a haber una mayor tendencia a la activación del sistema nervioso simpático. Esto es lo que evidentemente encontramos en personas que han vivido trauma, ¿no? Pero que no solamente en personas que han vivido trauma como en los primeros años de vida, también lo vemos en personas en la adultez que se enfrentan, ¿no?, constantemente a distintos desafíos, ¿vale? Entonces, estos tres niveles son fundamentales dentro de la teoría poligaval porque evidentemente cuando se trabaja un poco como desde este contexto, el profesional va a estar rastreando en qué estado se encuentra el cliente y evidentemente va a intentar a través de sus propios recursos y de su propia autorregulación transmitir un estado de seguridad y de conexión, ¿no?, desde sí mismo hacia la otra persona, cuidando evidentemente también pues todos elementos en el ambiente que puedan generar o que puedan activar en la otra persona su sistema vagal dorsal o su sistema simpático, ¿no? Como siempre invitando a la conexión, al cuidado y a la seguridad, ¿vale? Y parte también, como decía anteriormente, del trabajo desde la teoría poligaval es promover que la persona pueda reconocer si tiene activado un sistema u otro y cómo, ¿no?, como si de pronto el sistema, si se está como inclinando más hacia un vagal dorsal, ¿no?, qué puede hacer para salir del vagal dorsal, que evidentemente es a través de la activación del vagal ventral, no necesariamente tenemos que pasar como por el simpático. O si estamos en una hiperactivación del simpático, cómo podemos nosotros mismos reconocer qué es lo que nos activa una cosa u otra, un sistema u otro, ¿m?, y cómo podemos promover ciertos estados más relacionados con el vagal ventral hacia nosotros mismos y hacia los demás, ¿m? Evidentemente, no es el único propósito que organizan como las terapias que integran la teoría poligaval, ¿no?, pero sí ofrece un conjunto y muchísimos ejercicios para que las personas puedan apoyarse en el reconocimiento de su propio estado y de su propia activación o desactivación fisiológica para entender dónde, cuándo, cómo se encuentran y sobre todo, y esto es como el gran aporte de Porges, entre muchos otros evidentemente, poner el sistema nervioso autónomo de nuestro propio lado. Dice Borges que como que no podemos generar realmente cambios significativos, ¿no?, o sí, pero con muchas más barreras, fronteras y dificultades, si no conocemos cómo está funcionando nuestro sistema nervioso autónomo que lleva funcionando miles de años, ¿no?, y que evidentemente anteceden a cualquier pensamiento, conducta, motivación, intención, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de este rastreo de la experiencia interna, es que podemos ir ubicándonos y podemos ir entendiendo qué es lo que le está pasando en nuestro organismo. Es que es un organismo que evidentemente no solamente tiene que ver con experiencias como a lo loco, por así decirlo, ¿no?, de nuestro sistema nervioso autónomo, sino que tiene evidentemente, guarda toda una relación a partir de estas experiencias tempranas que han determinado la activación, ¿no?, o la desactivación o el funcionamiento más bien como desregularizado de estos tres sistemas que trabajan en conjunto. No hay evidentemente un sistema bueno o malo, ni el simpático es malo, ni el parasimpático, ni el vagal dorsal, ni nada, en absoluto. Son sistemas que son absolutamente funcionales y que nos han permitido sobrevivir a lo largo de nuestra vida y evidentemente a lo largo de todo nuestro desarrollo. Entonces, es fundamental como no pretender estar como constantemente en esa búsqueda del vagal ventral, por ejemplo, ¿no?, como idealizarlo como una especie de romantización, porque caeríamos en un reduccionismo de un modelo de comportamiento que no es el propósito y terminaríamos reproduciendo cuestiones que creo que no nos favorecen, ¿no? El segundo principio de la teoría poligaval es el de
neurocepción, ¿vale? Y esto también es una de las aportaciones como más significativas de Porges, eh, y que eh, eh, mm, tiene que ver con este sistema de vigilancia interno, como inconsciente en términos más psicoanalíticos, que todos y todas tenemos, y que tiene que ver con un rastreo que pasa por debajo de la conciencia de señales de seguridad o de peligro. Estas señales pueden ser internas o pueden ser externas o pueden ser interpersonales. ¿Mm? Y estas señales pueden ser, como decía anteriormente, de peligro o de seguridad. Entonces, antes de que nosotros nos demos cuenta de nada, de por qué alguien nos cae bien o nos cae mal, o de por qué me siento mejor aquí para hablar de algo, o por qué de pronto me tenso, o me estoy forzando a hacer algo, o lo que sea, nuestro organismo ya se ha dado cuenta de absolutamente todo y está inhibiendo o promoviendo una serie de conductas. ¿Mm? Y esto es lo que Porges denomina la neurocepción. ¿Mm? Nuestro sistema está liberando constantemente, ¿no? Hormonas que tienen que ver con la experiencia de estrés o oxitocina, con la, como, como dice, la hormona de mamá, ¿no? Como esta experiencia pues más de vincularnos, de amor, de cariño, etcétera, eh, aun y cuando nosotros o nosotras no seamos conscientes, ¿no? Y esta neurocepción está a partir de los sentidos, ¿no? Escuchando sonidos que pueden poner en peligro nuestra supervivencia, ¿m? O observando los gestos, el tono, bueno, el tono evidentemente es desde el oído medio, ¿no? Los gestos, eh, cómo se modula la cara, los músculos del cuello, de los hombros, de todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿M? Y evidentemente también en nosotros y nosotras mismas. Si nosotros o nosotras mismas tenemos una historia de trauma, donde esta neurocepción, que es evidentemente como histórica, está leyendo las señales del ambiente en función de esas experiencias traumáticas, ¿no? Va a generar todo unas sensaciones de estrés en nuestro cuerpo que a lo mejor no necesariamente se corresponden con lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, ¿no? Hay una mayor hiperactivación del simpático o del vagar dorsal, ¿no? Experiencias más de disociación, etcétera, ¿vale? Entonces, esta neurocepción, como decía, es una detección sin conciencia de las experiencias y acontecimientos, ¿no? Y que evalúa las demandas del momento presente, inicia unas acciones o inhibe otras, ¿no? Como comentaba. Eh, esta neurocepción, a partir de las experiencias pasadas, ¿no? Termina creando una serie de pautas y de patrones, ¿no? Como pongo ahí, se calibra, ¿no? Genera toda una serie de tendencias a la acción en función de nuestra historia de vida. Evidentemente, esto es como radicalmente importante para cualquier persona que trabaje o no acompañando a otro ser humano y que tiene que ver con eh, que aunque yo no me dé cuenta, estoy haciéndole sentir a la otra persona más o menos seguro, más o menos en alerta, ¿sí? Y que probablemente él o ella no sea consciente de eso, ¿no? Es esta como información de las vías sensoriales, ¿no? Y que a su vez descienden, ¿no? Como de abajo a arriba y de arriba a abajo, ¿no? Las motoras, boom, hacia abajo, y que generan toda una serie de articulaciones pues más rígidas en función del miedo que puedo estar experimentando o del estrés, si estoy ante un profesional que no me genera demasiada confianza porque el ambiente no es cálido, sino que tiene luces de determinado tipo, etcétera, ¿no? Entonces, sería algo así como que va más allá, mucho más allá de nuestras intenciones conscientes, ¿sí? Hay muchísimos más elementos en nosotros mismos y en nuestro ambiente y en la otra persona que están constantemente leyendo y anticipando lo que pudiera llegar a pasar. Esto, por supuestísimo, también tiene que ver con todo un mecanismo de evolución y que si no fuese por esta como anticipación del peligro, pues
no estaríamos aquí, ¿no? Si escuchamos un ruido es mucho mejor salir corriendo y luego asegurarnos de que no pasa absolutamente nada que quedarnos pensando en que cuántas probabilidades hay de que nos atropellen, nos pase algo, alguien nos rapte o lo que, ¿no? Definitivamente es mucho mejor salir corriendo o callarse, ¿sí? Por si pudiera pasar a alguien o escucharnos, que decir, bueno, si hablo, ¿qué probabilidades hay de que la otra persona me escuche? ¿No? Son todos mecanismos, reitero, que tenemos de forma que tenemos programada para nuestra propia supervivencia y que anteceden cualquier lógica, razón y que luego puede generar muchas experiencias de vergüenza en las personas que acompañamos por no haberlo hecho de otra forma, ¿no? Por no haber, por haberme quedado callado, por no haber respondido, por no haberme defendido o por haber huido o por lo que sea, ¿no? Y esto es algo profundamente típico, ¿no? Como la experiencia de vergüenza que muchas veces rompe con nuestros valores, ¿sí? De ayudar a alguien, por ejemplo, o de intervenir o lo que sea, ¿no? Y que inhibe todo nuestro sistema vagal ventral, evidentemente, ¿no? En situaciones de peligro, inhibe el vagal ventral y que luego puede generar una gran culpa, ¿no? Por eso muchas veces desde fuera, bueno, ya habría intervenido, ya habría hecho esto o lo otro, ¿no? Sin embargo, nuestro organismo está programado para toda una serie de acciones que muchas veces, o sea, que tienen que ver con la supervivencia, pero que no necesariamente tienen que ver como con nuestros valores prosociales, ¿no? De solidaridad, de compañerismo y demás, ¿vale? Sin embargo, es esto mismo, ¿no? Paradójicamente, la plataforma que permite también pues, la creación de redes, ¿no? Y de comunidades. Y en tercer lugar, el tercer principio, y que evidentemente embona con todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, sería el principio de la corregulación. Junto con esta neurocepción, estos tres sistemas se van a estar corregulando en función del resto de sistemas nerviosos autónomos con los que nos estemos vinculando, ¿no? Hay un contagio que se ve muy evidente entre madres y bebés, por ejemplo. Se dice que hay solamente un único sistema nervioso autónomo, ¿no? Que está corregulándose constantemente en función del más fuerte, ¿sí? Entonces, y que como decía anteriormente, eh, nos conecta con el principio de la interdependencia, ¿no? Y en palabras como más del mindfulness, del interser. En esta, no significa necesariamente, ¿no? Porque pudiéramos caer como en una especie como de radicalización, de pensar que somos seres profundamente sociales y que evidentemente solo nuestra felicidad o nuestro bienestar o nuestro desarrollo o nuestra madurez o no se sabe bien el qué puede estar en compañía. No, ahí hablaríamos como de la diferencia entre estar solo o decidir ser una persona temporalmente solitaria, ¿no? Como la diferencia entre la soledad y ser alguien solitario, ¿sí? Cuando es elegido, estaríamos hablando como de algo alguien solitario, y la soledad es como la sensación de estar abandonado, ¿no? Incluso cuando hay otras personas, ¿vale? Entonces, esta corregulación, como decía, tiene que ver con la posibilidad de regularnos a nosotros mismos en función de las experiencias que haya a nuestro alrededor y que evidentemente pues tiene un fuerte impacto la relación con la figura principal de apego, que es quien se encarga de enseñarnos a cómo regular nuestras experiencias. Al principio solamente es a través de la propia experiencia fisiológica que el niño o la niña, ¿no? Eh, eh, consigue hacer, ¿no? ¿Sí? El niño o la niña tiene algunas conductas que están programadas, ¿no? Con las que viene para demandar esa seguridad, ese contacto, como es, por ejemplo, el balbuceo o como es abrir los ojos, ¿no? Para captar la atención que permita, ¿no? Y que le permiten corregularse y que le permite sentirse seguro y protegido. En esta corregulación, evidentemente, ¿no?
cuando trabajamos con mindfulness, y lo voy a mencionar así como luego brevemente, ¿no? Y que finalmente son como los pilares que integran em, la capacidad del mindfulness también de permitir que la persona pueda gestionar sus propias experiencias de una forma distinta, ¿no? Y sería como o sea, como esta corregulación, ¿no? Entre el instructor y el participante, que es fundamental, ¿no? Como que quiero destacar ahora sí el papel, ¿no? Que tiene el instructor, más que el papel, que tiene como la responsabilidad que tiene el profesional de mindfulness para favorecer esta corregulación, ¿no? entre el grupo, entre los participantes del grupo, que es una forma también como de aprendizaje vicario, aprendo por observación, ¿no? Que lo puedo hacer eso conmigo mismo. ¿Sí? Entonces, por eso son tan sumamente poderosos y potentes los grupos de trabajo de mindfulness o psicoterapéuticos, ¿no? Porque tienen, que tienen estas experiencias que están sucediendo y que hasta hace poco no se habían puesto como sobre la mesa, ¿no? De hecho, se dice que más allá del modelo de intervención, lo más importante, lo que realmente, como demostrado, ¿no? Lo que realmente es importante es la relación terapéutica. ¿Sí? Más allá de si se trabaja con un enfoque u otro, estos son evidentemente estudios que se hacen bueno, que también pueden mostrar como ciertas eh, quiere decir que hay muchas variables, evidentemente, que organizan, ¿no? Los procesos psicoterapeúticos, el éxito y el fracaso, ¿no? Una de ellas es como el modelo, pero no hay dos modelos, o sea, no, varía mucho, obviamente, en función del terapeuta, ¿no? Entonces, es realmente como difícil, ¿no? de saber qué es lo que favorece a mediano a corto, mediano y largo plazo el éxito terapéutico. Pero bueno, en principio se dice que es más que el modelo, ¿no? La relación psicoterapéutica. ¿Vale? Y para mí, esta corregulación es una de las claves. ¿Vale? Bien, he estado hablando de la neurocepción como un concepto fundamental dentro de la teoría poliglobal y de estos tres niveles, ¿no? De organización de la conducta que tiene que ver con experiencias fisiológicas internas. ¿Y qué es lo que, cómo se relaciona todo esto con el mindfulness? Yo hablaba de la neurocepción como ese sistema que está constantemente, que va por debajo del nivel de la conciencia, que está rastreando en función de nuestra experiencia y está leyendo el ambiente, ¿no? Mindfulness, para John Kabat-Zinn, uno de los principales precursores del mindfulness, es eh, la conciencia, ¿no? Que surge de poner atención al momento presente de manera intencional y sin juicio. No es neurocepción, evidentemente, no es sistema vagal ventral y tampoco es corregulación. Es esta metaconciencia que observa qué es lo que sucede en el momento presente, ¿no? Que tiene un componente intencional y otro actitudinal, ¿no? Y otro, tercero, el presente. ¿Vale? La actitudinal, se han hablado de cuáles son las actitudes del mindfulness, son muchas, en en primer momento John Kabat-Zinn propuso 7, luego amplió a 9, luego finalmente, bueno, pues se han ido de diferentes modelos, que es también una de como de las críticas que se ha hecho al mindfulness. En las últimas décadas han habido, ¿no? Han crecido los papers de forma exponencial, ¿no? Que al final es un poco difícil poder como aglutinar todas esas aportaciones en diferentes modelos, ¿no? Que nos permitan, que nos ayuden como a trabajar de una forma como más sistemática. Y también que en ocasiones como que se ha olvidado, ¿no? De cuáles son las raíces en las cuales emerge el mindfulness, ¿sí? Que evidentemente estaríamos hablando, pues, principalmente como de las disciplinas contemplativas orientales, ¿no? Entonces hablaba de esos tres elementos del mindfulness y decía que uno de ellos es
las actitudes, ¿no? La actitud de la apertura sería una de ellas, ¿no? O la actitud de la amabilidad, poder dirigir la atención de forma intencionada, como la intención, ¿no? De estar presentes, pero presentes no de cualquier forma a lo que sea que esté sucediendo, ¿no? Sino con una actitud de apertura, de aceptación, sin juicios ante el propio juicio, porque evidentemente la mente funciona a partir de la elaboración constante de juicios y de opiniones, ¿no? Desde el mindfulness se invita a que esta metaconciencia esté como libre de juicios frente al juicio, ¿no? Que sería otra de las actitudes. Es prácticamente imposible, ¿no? Como acercarse a un fenómeno sin juicios, pero yo sí puedo observar esos juicios, ¿no? En la medida de lo posible, sin juicio. Y si emergen juicios, pues podré a su vez intentar acercarme, ¿no? A esos juicios sin juicios, ¿no? Eh, entonces, mm, hay algunos autores que intentan como resumir esas actitudes, ¿no? Como a la actitud de aceptación y de amabilidad principalmente. Es una atención, ¿sí?, focalizada en el momento presente, con la intención de observar lo que sea que haya, sin juicios, de manera amorosa, de manera amable, y bajo la aceptación radical de lo que sea que haya. Y el mindfulness, ¿cómo qué observa el mindfulness? ¿No? Sería una de las preguntas a lo mejor que os podéis estar haciendo. ¿Qué observa? Se ha hablado del triángulo del mindfulness y también del cuadrado del mindfulness, ¿no? Como hacia dónde se dirige esa atención. Puede ser una atención que evidentemente esté dirigida hacia los sonidos o hacia la respiración, pero generalmente se habla como de una observación, ¿no?, participante de 4 elementos. Por un lado, observa los pensamientos, ¿no? ¿Qué está pasando por mi mente? Pues estoy pensando que vaya, no sé qué, no sé cuántos. O estoy pensando que, qué interesante esto que está diciendo esta otra persona. O estoy pensando simplemente en la lista de la compra, o estoy anticipando, o estoy recordando, o estoy previendo, o estoy, ¿qué estoy pensando? ¿Qué hay en la mente? Algo que evidentemente no estamos realmente muy acostumbrados a hacer, porque vivimos en un estado como de fusión. Somos los pensamientos. Es muy difícil dar un paso atrás y observar o escuchar los pensamientos, ¿no? Intentamos cambiar los pensamientos, pensando que esa es la forma de cambiarnos a nosotros mismos. Mejor voy a pensar esto otro, de esta otra persona, ¿no? Intentamos siempre, desde la fusión del pensamiento, pensando que somos los pensamientos, cambiarnos a nosotros mismos, cambiando nuestras cogniciones. Y de hecho esto es lo que ha hecho la psicología cognitivo-conductual en gran parte, ¿no? Intentar cambiar esas cogniciones, esos pensamientos, o esas creencias erróneas, ¿no? Creencias irracionales, ¿sí?, que también se han denominado, para modificar patrones de pensamiento pues más pesimistas, ¿no?, etcétera. Esta atención, ¿no?, esta atención observa también las sensaciones que sucede en tu cuerpo. Yo antes hablaba de que hay constantemente experiencias que están sucediendo y que están por debajo del umbral de la conciencia, ¿no? Las sensaciones. ¿Qué sensaciones hay en tu cuerpo en este momento? Bueno, un dolor aquí, una sensación de calor, de frío, de nudo, no reconozco absolutamente nada, ¿ok? Las sensaciones, ¿no? Y también observa las emociones. ¿Qué emoción hay? ¿No? A veces es difícil nombrar la emoción. Podemos obviamente como apoyarnos de las sensaciones para darle como un tono emocional a la experiencia. Y por último, como los impulsos, las tendencias a la acción. ¿Qué es lo que estás como necesitando, queriendo hacer? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Vale? Evidentemente, eh, este cuadrado, ¿no? Decía anteriormente que también hay otras prácticas que están dirigidas pues a prestar atención a los sonidos o a las sensaciones de una parte de nuestro cuerpo concreta, como por ejemplo son la planta de los pies, ¿no? Pero que en general esta atención plena, este mindfulness, ¿no?, esta apertura, está dirigida a estas 4 dimensiones. Todas ellas igual de importantes. A veces se habla también del triángulo, como decía anteriormente, ¿no? Pensamientos, sensaciones y emociones, entendiendo que los impulsos, bueno, pues
viene como a propósito de todo esto. Y yo siempre digo que es igual de importante conocer las sensaciones y las emociones como los pensamientos, ¿no? A veces cuando trabajamos desde estos enfoques pareciera como que los pensamientos, como que hay que librarse de esos pensamientos. Y yo creo que es igual de importante poner el foco atencional en los pensamientos porque en gran medida también están en esta, como acabo de decir anteriormente, ¿no? En esta comunicación constante, en esta lectura constante que configura toda una serie de pensamientos en función de lo que sucede dentro y de lo que estamos interpretando que sucede fuera. Entonces, es fundamental. Muchas veces nos contamos que estamos pensando otras cosas cuando en realidad no. Entonces, implica también todo un entrenamiento de poder llevar la atención a los pensamientos en momentos determinados para realmente reconocer cómo eso está actuando en nosotros y en nosotras, creando toda una serie de realidades y de prismas bajo las cuales, ¿no?, estamos leyendo también el ambiente. ¿Vale? Eh, y hay distintos mmm, modelos que proponen como cómo trabaja el mindfulness, ¿sí? A mí me gusta el de Husserl, hay muchos otros, eh, pero este en concreto, ¿no? Mm, que también tiene toda una aportación a través de escáneres cerebrales de cómo el mindfulness, por supuestísimo, ¿no?, funciona a nivel cerebral. Pero como ya he estado hablando un poco como del sistema nervioso autónomo, me gustaría como necesariamente volver a repasar, ¿no?, esa parte. Dice Holtzel que la práctica de mindfulness interfiere o afecta en 4.5, 5, ¿no?, dimensiones del comportamiento del ser humano. La primera sería evidentemente como la capacidad de regular nuestra atención, ¿no?, de poder mantener el foco en una actividad, ya sea lavar los platos, ¿no?, y hacerlo con absoluta determinación y dedicación, o ya sea poder mantener la atención en la respiración, o ya sea poder seguir un hilo de un conjunto de ideas y reflexionar o indagar, ¿no?, y profundizar acerca de eso, manteniendo en un segundo plano toda una serie de distractores y de conflictos que cuando no practicamos no somos conscientes de que hay, pero vaya que sí hay. De hecho, yo estoy ahora mismo hablando con vosotros y vosotras y estoy pensando en qué es lo que voy a decir en la siguiente diapositiva e incluso puedo estar prestando atención a otros sonidos que hay alrededor y pensando en otras personas o lo que sea, ¿no? Hay como constantemente una especie como de rumia, ¿sí?, en nuestras cabezas que están como contando diferentes historias. La práctica de mindfulness nos permite como dejar en un segundo plano y controlar para poder dedicarnos a una sola acción, ¿sí?, o a un solo foco. Además, la práctica de mindfulness promueve o favorece la conciencia corporal. Este, hay muchas prácticas, ¿no?, y antes hablaba del triángulo del mindfulness, del cuadrado del mindfulness, hay muchas prácticas que promueven directamente la conciencia corporal, como explorar las sensaciones, explorar por zonas, ¿no?, todo nuestro cuerpo. Y esto favorece que haya una mayor, o que haya una relación arriba-abajo, abajo-arriba, mucho más consciente, ¿no? Como decía anteriormente, constantemente, por las vías sensoriales y motoras, se está como comunicando, ¿no?, nuestro cuerpo con nuestro cerebro y viceversa. Pero yo no soy consciente. A partir de la práctica del mindfulness, yo puedo hacerme consciente de esa comunicación, ¿no?, entrenando el foco como hacia la experiencia interior, ¿vale? Y esto, cuando yo me hago más consciente de mis propias experiencias internas, de lo que sea que esté sintiendo, puedo reconocer lo que sea que esté experimentando, se ha demostrado que a mayor conciencia corporal, mayor empatía, mayor posibilidad de experimentar la empatía, ¿no?, que es un mecanismo que sucede también a partir de las neuronas espejo, donde yo, como decía anteriormente, ¿no?, puedo sentir lo que la otra persona está experimentando,
¿vale? Que ya sucede a unos niveles inconscientes, pero a partir de la práctica de mindfulness puedo como puedo hacer este juego, ¿no? De ponerme en el lugar del otro con mayor facilidad. Y eh, bueno, la falta de empatía o la dificultad, como los bajos niveles de conciencia corporal se han encontrado en personas concretamente con trauma complejo o con trastorno límite de la personalidad, con trastornos disociativos, etcétera. Y me atrevería a decir, evidentemente, también con trastornos del estado del ánimo, depresión, ansiedad, etcétera. Hay una mayor regulación emocional, ¿no? ¿Qué significa esto? Tengo la capacidad de reconocer la experiencia y de exponerme y de resignificarla y modificarla, ¿no? Cuando yo, cuando yo practico la atención plena, yo hablaba anteriormente de la actitud de la aceptación radical. A diferencia de la teoría poligonal, donde hay una intención explícita, ¿no? Por un lado, como de reconocer y de transitar, ¿no? Hacia el vagal ventral, de preferencia, ¿no? O ver cuáles son los disparadores del simpático y poder hacerlo desde la calma, lo que sea que esté como queriendo resolver, ¿no? Por ejemplo, o desde la seguridad y la conexión. El mindfulness tradicional, el mindfulness como la práctica de la atención plena pues más ortodoxa, hay una aceptación radical a la experiencia. Es decir, hay una como yo siempre lo digo, como hay como una especie como de doblegamiento, ¿no? del control frente a la experiencia. Es decir, si estoy experimentando miedo, me expongo y experimento el miedo, ¿no? Con esta eh, eh, como en esta difusión de la que hablaba anteriormente, ¿no? Como en esta posibilidad de tomar cierta distancia de la experiencia, pero sintiéndolo de una forma muy íntima. Esto me permite reevaluar la experiencia emocional y me permite también eh, exponerme a la experiencia emocional y resignificarla. Cuando yo me expongo al dolor, al miedo, a la angustia, sabemos que la experiencia del miedo genera, ¿no? internamente más miedo, ¿no? Muchas veces también, como decía anteriormente, hablaba de la vergüenza en personas que han vivido trauma. Bueno, experimentar vergüenza genera, ¿no? Más vergüenza. Nos da vergüenza sentirnos avergonzados. La experiencia de la vergüenza es súper fugaz, es, es, es muy rápida, ¿no? Y es realmente una de las experiencias como más difíciles de acompañar, de reconocer, de detectar, porque además la persona que es como testigo de esa vergüenza, pues también puede quedar como ¿no? en una situación de poder frente a la otra persona y de evidentemente como violentar o retraumatizar si de pronto lo exponemos. Entonces, Eh, volviendo a la regulación emocional, a partir de la práctica de la atención plena, yo puedo exponerme a mis experiencias emocionales y resignificarlas, darles otro sentido menos atemorizantes, ¿no? Darles mm, como otro significado que vaya más allá, ¿no? de la imposibilidad de sentirlo y de la necesidad de cambiar. La aceptación radical nos dice como tú puedes experimentarlo, tú puedes sentir esto, sin la necesidad de cambiar nada. Y por tanto, estos mecanismos que están evidentemente no son mecanismos discretos y están aislados, sino que están interrelacionados, eh, permean en la perspectiva del yo, ¿no? Permean en la idea que tenemos de nosotros mismos frente al mundo y de toda nuestra historia, ampliando nuestra identidad, ¿no? Cuando yo dejo de identificarme con esa idea de que yo soy miedosa o que yo no puedo hacer esta determinada cosa porque estoy, no estoy cediendo como a la evitación
sino que estoy como eh, permitiéndome el experimentar lo que sea que haya y escuchando pensamientos atemorizantes o lo que sea, me puedo permitir, ¿no?, abrir esta idea generalmente muy reducida que tenemos de uno mismo, ¿vale? Esto se ha denominado repercepción también en el modelo de Shapiro, y es una palabra también como recurrente. Entonces, vemos cómo el mindfulness nos enseña a la aceptación radical y a la amabilidad en la indagación y en la exposición. ¿No? Para mí eso es el mindfulness. Mindfulness, ¿qué es? Es aceptación radical, es rendición absoluta ante lo que sea que hay. Y es escucha y es indagación. Y es amabilidad. Fin. No es más. Evidentemente, ante uno mismo, ¿no?, y ante lo que sea que haya. No es necesariamente una experiencia como autocentrada, ¿no? También puede ser en función de lo que sea que queramos llevar nuestra atención. ¿Vale? Pero es esa aceptación radical, es ese reconocimiento profundo de lo que sea que hay en estos 3 o 4 niveles. ¿Vale? Internos y externos nos podemos apoyar de los sentidos, que estoy viendo, que estoy escuchando, que estoy oliendo, etcétera. Bajo esta premisa fundamental, ¿no?, bajo la idea de aceptación radical, de reconocimiento, de apertura, ¿sí?, con una atención amable, ¿no?, sin juicio, sin castigo, sin exigencia, sin recriminación, porque es la amabilidad la que nos va a dar la fuerza para poder sostener, indagar, profundizar en lo que sea que haya, que evidentemente pues son muchas veces experiencias difíciles, ¿no? Siempre llegamos al mindfulness muchas veces por una necesidad de aprender a regularnos, por una necesidad de desestresarnos, de cambiar hábitos, y a veces, muy rara vez, por una necesidad pues más de autotrascendencia, ¿no? Siempre eventualmente vamos a encontrarnos con esa motivación, pero generalmente las motivaciones pues más genuinas y más habituales que promueven la búsqueda del mindfulness es el deseo de cambiar ciertos hábitos, malestar, estrés. Cuantísimas veces hemos escuchado el mindfulness me salvó la vida, ¿no? En una depresión profunda recurrí al mindfulness y pude, ¿no?, generar toda una serie de cambios, momentos de estrés, etcétera. ¿Vale? Entonces, decía anteriormente, ¿no?, que el mindfulness es esa actitud, eh, esa atención hacia el momento presente radical. Y la teoría Poligabal es ese esquema, ¿no?, que nos dice lo que está también sucediendo internamente en nosotros y nosotras, nos da ciertas pistas y pautas sobre cómo funciona nuestro organismo, sin que nosotros necesariamente lo sepamos, y cómo podemos ir escalando desde este nivel más básico de congelación o de embotellamiento o de parálisis, ¿sí?, hacia, hacia un nivel más de conexión social, de seguridad, de estabilidad. Y me imagino que habréis podido como encontrar, ¿no?, cómo cómo convergen estas intervenciones basadas en mindfulness y la teoría Poligabal, ¿no? Y decía anteriormente que la teoría Poligabal es ese esquema que nos puede ayudar a también trabajar, ¿no?, y poder transitar y poder cuidar de todos los elementos que pueden favorecer la seguridad y la protección, tanto en nosotros, ¿no?, para nuestras relaciones y también en el ambiente. Eh, Hay un concepto dentro del mindfulness que es el de embodiment, ¿no?, y es cuando la experiencia del mindfulness es como se integra en el cuerpo, ¿no? No estoy hablando de atención plena, ¿no? No estoy explicando, no estoy hablando de qué es la aceptación radical o estoy exponiendo, presentando conceptos e ideas, sino que la atención plena está
profundamente encuerpada en mí mismo, en todo mi organismo, ¿no? Y desde ese lugar de atención plena radical a mi propia experiencia es que enseño, eh, conduzco, me dirijo, presento, expongo y me relaciono, ¿no? El embodiment de la práctica, ¿vale? Y es lo que eh, eh, a través del proceso de neurocepción es lo que, como decía anteriormente, favorece que las personas puedan aprender a conducirse a ellos mismos a un estado de seguridad y de calma. ¿No? Y aterrizando un poquito más, ¿no? Estas ideas, es la atención plena la que puede hacer consciente los procesos de neurocepción, ¿no? Hablamos de la que neurocepción es un proceso que sucede a nivel inconsciente. Es la atención plena lo que nos va a ayudar a hacer consciente lo inconsciente, a poner en un plano, ¿no?, consciente todos estos procesos que están enviando información de abajo arriba y de arriba abajo y de fuera adentro y de dentro afuera, ¿no? Pero no solamente en el momento presente, sino que además yo también puedo, a partir de la atención plena, entender cuál es la historia de esta neurocepción. Como pongo ahí, la neurocepción arranca un torrente de acontecimientos incorporados, ¿no? Nuestra propia historia. El funcionamiento de nuestro sistema nervioso autónomo, este, se, se establece, ¿no?, en los primeros años de vida, en los últimos meses del embarazo y en los primeros años de vida principalmente. Y la atención plena nos puede ayudar a indagar por qué estoy leyendo como señales de peligro algo que a lo mejor no es peligroso, o por qué no estoy leyendo como algo peligroso una posible violación, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no estoy reconociendo señales de peligro? ¿Por qué me estoy exponiendo? ¿No? ¿Por qué mi sistema nervioso autónomo no está reconociendo el peligro y está como eh, minusvalorando o infravalorando el peligro, o por el contrario, porque de pronto un corte de pelo o de pronto una mirada o un comentario me pone profundamente en un sistema de alarma, ¿no? Y me pone profundamente en un sistema de, de, de huida o de lucha o de agresividad, ¿no?, o de ataque o lo que sea, ¿vale? Entonces, a través de la atención plena podemos reescribir esas historias, ¿no?, en el momento presente, podemos entender no solamente el origen, sino que además, a partir de la, como decía anteriormente, de la aceptación radical, ¿no?, y de la amabilidad y de la exposición a las experiencias, es que sucede un cambio. La práctica de mindfulness tiene como esta cuestión absolutamente paradójica, ¿no?, y es que a través de la exposición y de la aceptación radical es que suceden cambios, ¿no? Es que puedo exponerme y estoy haciendo algo diferente, ¿sí? Y estoy resignificando y encontrando un abanico más amplio de comportamientos, de experiencias, de pensamientos, de acciones, etc. El mindfulness promueve conocer los circuitos autónomos de nuestro sistema nervioso, crear nuevas pautas, abandonar las respuestas de supervivencia, de congelación, ¿no?, como decía anteriormente, de lucha, de vergüenza, de, de agresividad, y enfrentarnos a las dificultades desde una seguridad autónoma, ¿no?, regulada. Enfrentarnos a las dificultades desde un estado mayor de seguridad y de confianza. ¿Mm? Es un estado que evidentemente pues, suele ser promovido en las primeras relaciones tempranas, como decía, ¿no?, la figura principal de apego, que suele ser la madre, aunque sobre esto también hay muchísimo escrito y muchísimo debate. Eh, no, al punto de que el impacto que tiene quién despierta al niño o quién acuesta al niño es totalmente diferente. Hay una predisposición, por ejemplo, de los niños a ser
dormidos por la madre, ¿no? Y ser despertados por cualquier otro adulto, ¿no? Entonces, las relaciones de apego también son bastante complejas, ¿no? Pero en un primer momento se habla que la figura principal, pues evidentemente es la madre, donde se ha gestado y se ha creado una conexión pues profunda, biológica. Y a partir de la práctica de mindfulness puedo observar estos circuitos y transitar, ¿no?, de la reactividad a la respuesta, ¿no? Transitar la red neuronal por defecto, ¿no?, y poder ampliar el conjunto de respuestas. Y además, ¿no?, la atención plena nos permite reconocer cuando estamos transitando, cuando internamente estamos cambiando de un estado a otro, ¿no? Y cuando estamos en un estado vagal ventral de conexión, de apertura, de, de reflexión, de conexión con otras personas, y de pronto estamos cambiando hacia un estado simpático, por ejemplo, ¿vale? Nos permite hacernos conscientes en vivo y en situ de cuando estamos transitando. Sobre esto, sobre atención plena y mindfulness y neurocepción, no hay prácticamente nada publicado. Lo más parecido, evidentemente, a esto, salvando algunas diferencias significativas, es la teoría de Paul Gilbert, de la terapia centrada en la compasión, que tiene un modelo también de regulación emocional similar al que propone Paul Gilbert, al que propone Porges, y que también evidentemente habla de cómo poner al sistema nervioso de nuestro lado y cómo intentar promover, porque en este caso la compasión evidentemente estaría ubicada dentro de ese conjunto de comportamientos ventrales, ¿no?, y de cómo poner la compasión al servicio de la activación del ventral para poder aplacar y para poder disminuir la activación pues automática de otros sistemas, ¿no?, y que nos llevan a la competitividad constante, al miedo, ¿no?, a la rabia, a la impotencia, a la frustración, a la adicción, etcétera, ¿vale? Conductas de orden más prosocial, del orden más solidarias, en fin, en general como de conexión social segura, ¿sí? Y que a veces no lo encontramos fuera y tenemos que promoverlo desde nosotros mismos. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho de la activación del ventral que consiste en salir a la calle y sonreír a las personas, ¿no? Es una forma de vincularnos, ¿sí? Y de promover conductas de seguridad en uno mismo, en una misma, en nuestro ambiente. Y reitero, en esta multidireccionalidad también hacia nosotros y nosotras mismas.